para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con niñez, justamente, una de las problemáticas que quiere abordar según lo que están... Ya desde el ámbito político. Desde el ámbito político, lo que está mencionando Integración Ciudadana es poner énfasis en niñez a través, obviamente, de Vanessa Troncoso. Y también queremos charlar con ella acerca de esta emergencia social que están haciendo visible en varias redes, en varios medios. ¿Por qué? Porque hace ya más de 1000 días de una presentación oficial que se hizo ante el Ejecutivo Municipal, ante nuestro intendente, mostrando cómo nuestra niñez, la niñez de Bahía Blanca, necesita ayuda. Buen día, Vanessa, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vanessa, buenos días. Bueno, un tema que a todos nos pone más sensibles que de costumbre, el tema de la niñez en Bahía Blanca, y así como en el país, Bahía Blanca no es la excepción, no la está pasando bien. Me llamó mucho la atención uno de los flyers, ¿no? Flyers, sí, claro, que están circulando, que dice: a mí cuando me toca jugar. Sí, tal cual. Una de las cosas que queremos hacer énfasis las organizaciones que integramos el Consejo Local tiene que ver con el tema de que la niñez debe ser prioritaria también en la asignación de recursos. Cuando hablamos de recursos, a veces no solo se trata de recursos económicos, a veces se trata de reestructuración de personal, de recursos humanos, claro, de recurso también en cuanto a la planificación de programas, de políticas públicas, que sabemos que siempre los recursos económicos son limitados, pero sí entendemos que hay cuestiones que son más prioritarias que otras, y allí es donde nosotros queremos poner un poco el énfasis. Tal cual. Vanessa, todos conocemos a grandes rasgos que no le está pasando bien la niñez. ¿Tenés algún caso en particular, concreto, que nos puedas traer para humanizar un poco más este tema? La realidad es que el año pasado nosotros con el Consejo Local, el 2018, planteamos este proyecto de declaración de emergencia. Y una de las cosas que hizo la pandemia fue un poco confirmarnos que lo que nosotros decíamos en el 2018 realmente era así, los recursos no alcanzaban. No estábamos diciendo que estaba todo mal, sino que en realidad lo que estaba era insuficiente. Y en la pandemia se dejó ver, claro, en situaciones muy puntuales que tienen que ver con la accesibilidad de los chicos a derechos de la educación, por ejemplo. Justamente hace unos segundos estábamos hablando de ese tema. Exacerbó, la pandemia exacerbó, como estás que decís, Walter te habla, sí, exacerbó todo este tipo de necesidades, ¿no? Que son muy cruentas cuando se trata del ámbito de los chicos y que están en general fuera del sistema, hay que decirlo, ¿no? Exactamente, nosotros entendemos que la educación es pública y esa educación pública se viene defendiendo también desde muchos años, y también sabíamos de cuestiones de precariedad en la que las escuelas también venían trabajando, y lo que hizo claramente el año pasado fue poner un poco esa brecha, hacerla más grande. Nosotros decimos, es como poner una lupa en aquellas cuestiones que eran visibles, pero en este caso fueron abismales. Chicos donde sabíamos que tenían que elegir entre un celular en la casa para varios hermanitos. Claro, imposible. Entonces, nosotros nos tocó trabajar puntualmente. Mi trabajo siempre generalmente fue en el sector de Ingeniero Guay y Saladero, y me tocaba hablar con adolescentes donde me decían, el único dispositivo que tenemos es el de mi papá. Claro. Y con ese celular él trabaja. Yo tengo que elegir seguir con la secundaria o salir a trabajar para ayudar a mi papá para comer en casa. Y Vanessa, después de todo lo que estás contando, ¿no te genera cierto ruido cuando acá en este país se plantea un debate sobre meritocracia, por ejemplo? La realidad es que sí, porque las oportunidades no son para todos iguales. Y en ese criterio nosotros venimos viendo, todas las organizaciones que integramos el Consejo Local trabajamos mucho en lo territorial, en los barrios de Bahía Blanca, atendiendo vulneraciones de derecho como violencia, como abuso sexual contra niños,
distintas situaciones, adicciones, un montón de cuestiones. Vos sabés que mi hija, Marilyn, hace trabajo social desde hace muchos años, empezó con el grupo Envión trabajando, Claro. y las necesidades que tiene el trabajador social, las limitaciones, Sí. y no estoy hablando de lo que le llega al bolsillo, porque es sinceramente ridículo lo que cobran, es realmente, es un tema también a plantear, por lo cual me quedé colgado cuando vos dijiste recién, Sí. que cuando hablamos del tema de mandarle partidas o que haya un presupuesto, un recurso para lo que tiene que ver el trabajo con este tema de niñeces, Sí. también tiene que ver con infraestructura, con recursos humanos, no solamente la plata de decir, bueno, vamos a comprar Sí, también un con turrón y mejores llevárselo sueldos al para los chico. trabajadores, para los Exactamente. trabajadores, Bueno, porque en la realmente emergencia todo. del año pasado, nosotros todos los años presentamos informes tanto al Ejecutivo Municipal como al Legislativo, y una de las cosas que dejábamos ver tenía que ver con la precarización laboral de los trabajadores de niñez. Muchos son contratados de manera temporal, sí, y también eso hace a la calidad de la atención a la niñez, ¿no? Claro. Porque hay una gran rotación de los empleados, de los trabajadores, por justas razones, claramente. Si un trabajador de niñez no le alcanza tampoco para poder vivir, claramente va a tener que tener o otros trabajos, o cuando tenga la oportunidad de conseguir uno mejor, se va. deja. Y con un deja la- aditamento, Silvina, Vanessa, Sí. que tiene que ver que ese trabajador social, yo te diría que casi es un trabajo full time, porque me ha pasado en reuniones sociales de un domingo en mi casa, de un cumpleaños y eso, y que Ujú. mi hija tenga que salir disparada porque de pronto surge una situación conflictiva o neurálgica con un chico, con una jovencita, con un joven. Sí. Entonces es difícil, ¿eh? Sí, no, el compromiso de los trabajadores de niñez es grandísimo, y nosotros esto también lo hemos destacado. Hoy si el sistema y la atención de las niñeces y adolescencias en Bahía Blanca es real y es de calidad, es gracias a la voluntad, al compromiso de los trabajadores y trabajadoras de niñez. Pero a eso hay que ayudarlos. Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decíamos en el 2018, tenemos gente humana, con calidad, con profesionalismo para atender a la niñez en Bahía Blanca. Hay que enriquecer Claro. ese potencial que teníamos. Claro, Si en el 2018 planteábamos eso, hoy en el 2022 claramente esa desinversión fue muy, muy grave. Claro. Vanessa, quería tocar también el tema del suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, que no está desconectado de toda esta realidad que está sucediendo. En una ocasión, una cuidadora nos contó que no encontraba, ella le prepara el almuerzo a los chicos, los cuida en un lugar, digamos, público. Uh-huh. No encontraba a una de las nenas, adolescentes, cuando va al baño la encuentra con una tijera. Sí. Esta situación que a nosotros nos puede parecer escabrosa, nos puede parecer que no se da comúnmente, ustedes suelen verla. Sí, tal cual. Sí, la realidad es que todas estas cuestiones también, ¿no? Como lo que venimos hablando, no es aparte, digamos, lo que venimos diciendo. Esta semana, la próxima semana en realidad, va a haber un informe que se va a presentar, que se hizo a través de un relevamiento del Consejo también local de Niñez, que tiene que ver con la palabra de los adolescentes y qué les pasó a ellos en pandemia. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con este sentir de cómo estuvieron ellos, qué sintieron, cómo se sienten, la mirada que muchas veces el adulto también tiene en los adolescentes. Y el suicidio también tiene que ver con una cuestión que no tiene que ver con una franja etaria en particular, sucede en todas las etapas de la vida. Sí, y tampoco con un grupo, digamos, social, o sea, es un Tal tema... cual, y tampoco es a un grupo social puntual, sino que una de las cosas que sí en Bahía Blanca preocupa tiene que ver con esto, ¿no? Que quizás los intentos se dan en una franja de adolescente joven, y que también a veces no solo se trata de intentos, sino también de
de autolesiones, Claro, que no llegan a tal ser cual. un suicidio, Sí, claro. pero sí se Pero trata se de un maltrato autoagreden. hacia uno mismo. Claro. Yo creo que estamos en un programa donde muchos de los derechos de los niños y jóvenes son totalmente vulnerados. Y cuando hablamos de vulnerados, hay un abanico enorme de situaciones en las cuales llegan esas vulnerabilidades. Y también, cuando hablamos de falta de oportunidades, también es muy amplio el tema, porque la falta de oportunidad de tener un grupo familiar Tal cual. más o menos como el que uno de nosotros soñamos o tuvimos o tenemos, falta de oportunidad de poder ingresar al sistema, falta de oportunidad de tener la educación de vida, una cantidad de situaciones que realmente se encuentran totalmente desválidos. Ahora yo digo, ¿no podríamos crear una red de líderes que de pronto bajen un mensaje contundente y que hagan un trabajo formal, continuo, constante dentro de los ámbitos donde estos chicos se desenvuelven, para que de pronto se vean que son alguien, que no son un número, que no son un objeto, Que no da lo mismo que estén o no que, estén. no, Exactamente. que nos importan, Que que nos importan. Ujú. Yo Este, creo que esa red de líderes está. bien, En eso Y vos pongo sos esa parte de cuotita, ella, Vanessa, pongo esa ten- cuotita de optimismo. Eso lo tenemos que recalcar. pero Vos también sos parte ustedes de eso. ameritan un trabajo responsable Realmente. para Sí, como decíamos tal cual. recién, porque Pero creo- ustedes tienen que vivir, tienen que tener otro trabajo, tienen que, entonces, ¿cómo abocarse a pleno a estas circunstancias? Tal cual. Bueno, yo creo que ahí es donde la red tiene que ser más amplia y entenderla como una red de cuidado integral, porque es en lo integral que en realidad estamos fallando, en la integralidad del abordaje en las prácticas. Ahí es donde a veces la red hay que remendarla un poco, Sí, porque es como vos decís, el operador, el trabajador, la ONG, el club, la iglesia en el barrio está conteniendo, está intentando dar una ayuda alimentaria, está intentando abrir las puertas para que el chico no deje la escuela. Pero a todo esto hay que ayudarlo con políticas públicas, claro, Claro. tal cual. donde el Estado Sostenidas, diga, políticas públicas empleo. sostenidas Y no con parches, en el ¿viste? tiempo. claro, empleo para esa familia, propuestas de mejoramiento habitacional de vivienda. Básico, Vanessa, vivienda. Acceso a la salud, Claro. o sea, talleres culturales en los barrios, Sí. porque hoy la oferta cultural a veces está como muy centrada en distintos sectores, nucleada muy en lo céntrico y a veces lo barrial. Nosotros planteábamos el tema Imagínate justamente hablando cuántos de chicos cultura. estarían seducidos Necesitamos- para hacer música, para hacer arte, Tal cual. y de pronto Necesitamos no que tienen llegue a con los qué, no barrios. tienen la manera de ingresar. Exactamente. Nos pasa muchísimo encontrarnos con chicos que quieren acceder, por ejemplo, a un tratamiento de adicciones o algún grupo terapéutico o algún taller de lo que sea, y hay que ver la manera de cubrir el costo del colectivo, por ejemplo, Sí, que claro. es tremendo en Bahía Blanca. Por ejemplo, claro. Eh, Por eso, cuando hablamos de Es términos... cierto. de términos Tenés que usar 2 pasajes para ir, imposible. Tal cual. porque estás en una zona periférica. Cuando hablamos de términos de educación, la educación no es solamente tener un buen libro y una buena maestra, sino también No. tiene que ver con comer bien, con tener no tener caries en la dentadura, con llegar a la escuela con un par de zapatillas, con tener un par de medias en invierno, o sea, y con que de pronto llegar a salir de tu casa y que alguien te despida y que cuando volvás alguien te reciba, o sea, es un mundo tan amplio el que los Sí, y chicos en tienen que algunos casos desenvolverse. también a los papás acompañarlos en esto de ser papás también. Porque, Sí, porque han sufrido las mismas porque situaciones que muchos- sus hijos. Exactamente, Tal cual. muchos no saben cómo y dan de lo que tienen. En esto puntualmente me ha tocado trabajar mucho en espacios de crianza, en lo personal y desde mi tarea. Y a veces te encontrás con padres y mamás o abuelos, cuidadores, que están limitados por su propia experiencia de vida. Entonces no han sabido cómo trabajar, por ejemplo, la emocionalidad y la contención de sus hijos cuando llegan a una adolescencia, pero porque ellos tampoco saben cómo trabajar Tal sobre cual, sus emociones. exacto, porque le pasaron exactamente lo mismo que lo que están Tal pasando de cual. sus hijos. Y tiene una Entonces, palabra que me parece, Vanessa, que es muy importante, y es la autoestima. Sí. Una personita con autoestima se desenvuelve de manera diferente. Ya Sí, ¿sabés dónde lo veo yo? En el deporte. Vos ponés Sí. a un chico que llega caminando o en bicicleta 70 cuadras
que no tiene un par de botines, nada, pero que el técnico va y lo pone en un equipo de fútbol. Y ese chico comparte el mismo equipo con otro que viene con el padre en una 4x4 y que no tiene ningún problema de nada. Pero ese chico se siente igual en una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando el chico ve que es parte de algo. No está totalmente, no está excluido. Y eso me parece que el deporte es una enseñanza enorme que nos entrega, ¿no? Sí. Por eso es tan necesario que esos recursos lleguen a lo barrial. Bahía Blanca ha crecido muchísimo. Y sí, por ahí lejos, Vanessa, cada vez más y por ahí lejos de abrirnos, digamos, en lo cultural, en lo deportivo, en la cuestión de salud. Yo esta semana veía la cantidad de vecinos y vecinas de Bahía Blanca que reclaman por el cierre de salitas médicas en los barrios. Realmente es grave. Es una obscenidad eso. Cierre de salitas médicas. Lo decíamos ayer, en la época de Jaime Linares, se trabajó muy bien en la atención primaria de la salud, creando todo un ejido de salas médicas que desahogaban también a los centros hospitalarios importantes. Y hoy hay muchas menos que en aquellos años de los 90, te hablo. Entonces, ¿cómo va a haber? Tiene que haber más, si Bahía creció. Creció muchísimo en eso, exactamente, la accesibilidad a la salud, a la educación, al deporte, tiene que ser prioritario. Uno entiende que siempre los recursos económicos son escasos, pero cuando una de las cosas que por ahí yo siempre digo es que a veces escuchamos, y más en este tiempo, ¿no?, de campaña y otros años siempre se habla de que la niñez es primero, ¿no? Y después se queda en el olvido. Creo que la niñez va a ser prioritaria no solamente de los discursivos, sino cuando en realidad las políticas públicas y la inversión del Estado sea equitativa y sea prioritaria en la asignación de recursos, que no es un capricho de las organizaciones. La ley 26.061 del sistema de promoción de derechos plantea asignación privilegiada de recursos. Lo plantea la ley y no se cumple. Bueno, yo te lo resumo así ya para ir terminando, y bueno, Silvina va a finalizar la entrevista, que es una inmoralidad omitir eso que estás diciendo directamente. Sí, tal cual. Vanessa, un gusto como siempre conversar con vos. Realmente estamos orgullosos de personas como Vanessa Troncoso, que encara el tema de la niñez con tanto amor y con tanta profesionalidad en el medio, ahí luchando, peleándola, porque sabemos que estás en muchos focos en este momento. Bueno, muchas gracias. Un gusto como siempre, y esperamos que podamos volver a comunicarnos con vos en cualquier momento, que estos 1009 días de pelea ahí se cumplan por una vez por todas y diga, bueno, listo, este fue el último. Acá vamos por una solución. Gracias, Vanessa, te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias, chao. Muy bien, Vanessa Troncoso, el tema de la niñez, fundamentalmente